A las 7 de la mañana, 43 minutos, está con nosotros la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Ministra, bienvenida a RCN Radio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que está precisamente en la ciudad de Neiva y pues nada, darle la bienvenida a las instalaciones también de RCN Radio en Neiva. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bueno, ministra, nos quedamos aquí con el diálogo con el presidente de Camacol, con el doctor Guillermo Herrera, con unas cifras que lo dejan a uno bien preocupado con el tema de la caída, del tema de la construcción. Revelaba o nos contaba el doctor Herrera de Camacol los indicadores: 66% en viviendas de interés social, la caída, y un 54% en viviendas no de no interés social. Y nos preguntábamos, doctora Catalina Velasco, en dónde está el origen de esta situación, porque hablaba Guillermo Herrera de un hueco en la financiación presupuestal. ¿De dónde viene el hueco? ¿Ustedes lo detectaron apenas llegaron al gobierno o fue una decisión que se fue adoptando con el paso de los días, el ponerle el freno de mano al tema? Bueno, tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, el programa Mi Casa Ya es un programa que comenzó en el año 2008. Nosotros llegamos hace un año y encontramos una dificultad serísima, y es que el gobierno pasado le dijo a los constructores y los constructores le dijeron a las familias que todas las viviendas de interés social que se construyeran iban a tener subsidio, pero esta promesa no tenía un respaldo presupuestal y eso es algo serísimo, gravísimo. Nosotros cuando nos dimos cuenta de esta situación empezamos a valorar cómo resolverlo. La primera decisión, que fue una decisión importantísima, nunca antes vista en este país, fue potenciar presupuestalmente el programa Mi Casa Ya. Si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos 200.000 subsidios para el año 23, 24, 25 y 26, a razón de 50.000 subsidios al año. En segundo lugar, ya empezar a ver cómo se hacían las asignaciones de esos subsidios. Encontramos que se concentraban en Barranquilla, en Cali y en Bogotá, y que el resto de las ciudades no tenía la cobertura esperada. Y estoy aquí en Neiva y he recibido por parte de los constructores de Neiva, pero también de Tunja y de Montería y de Valledupar y de Pasto y de Popayán, la preocupación de no haber recibido subsidios en otras regiones, y también las medianas y pequeñas empresas constructoras tenían la misma situación. Esto lo hemos resuelto ya con el Plan Nacional de Desarrollo y con los ajustes que hemos hecho para que los próximos proyectos de vivienda generen un mayor equilibrio territorial y se construyan en otro lugar. Pero también quiero señalar que hay que mirar el entorno macroeconómico para comprender la situación. No hay duda que la pandemia, pues que es un evento global que fue inesperado y que tuvo un impacto en la economía nacional por factores exógenos, pues modificó las tendencias que teníamos. Tasas de interés altísimas, tasas de inflación altísimas, que ya en este momento están mostrando una señal de recuperación. Ya estamos viendo que cede la inflación, ceden las tasas de interés. Eso no va a ser de un día para otro, pero en el mediano plazo vemos ajustes. Pero señora ministra, hay una visión un poco miope por parte de entender o de solamente analizar una caída del año 22 con respecto al año 23. Porque si uno mira amplio, si uno mira antes de pandemia, el momento de pandemia y el momento pospandémico, entiende que el sector está mejorando. Antes de la pandemia teníamos subsidios de alrededor de 30.000 que se otorgaban anualmente. Aquí tengo las cifras. Año 18, 30.000 subsidios. Año 19, 31.600 subsidios. Año 20, 37.500 subsidios. Llega el año 20, tenemos una pandemia, tenemos una caída de la economía y con Tino, el gobierno nacional encontró que los subsidios de vivienda tenían un impulso, tenían una capacidad jalonadora, y en el año 21
otorgaron 67.000 subsidios. Sí. Pero eso no se puede mantener, primero porque no hay recursos presupuestales, segundo porque no hay demanda. Entonces, el aumento en la construcción de la vivienda fue en el año 21 a 67.000 subsidios y obviamente en el año 22 se volvió a ajustar la tendencia, se otorgaron 44.000 subsidios, no existía la capacidad presupuestal para continuar esa línea y eso es lo que estamos viendo, comparando el momento de auge pospandémico con un momento de ajuste a la tendencia histórica. Que venía de 30.000 avanzando. Claro. Si uno mira con más amplitud, sin tener solamente puestos los ojos en el momento pospandémico al momento actual donde la tendencia se recupera, entiende que lo que estamos es mejorando y pasamos de un ritmo de 30.000 subsidios que se estaban entregando en el año 18 a 50.000 subsidios que se están entregando en el año 23 y entiende que la coyuntura ha sido superada y que la tendencia va mejorando. Señora ministra, por lo pronto hay un asunto urgente que resolver en el corto plazo, ¿verdad? Y es la situación que mencionaba Guillermo Herrera de Camacol, el presidente de Camacol, aquí en RCN Radio, relacionada con los 50.000 colombianos o las 50.000 familias que están esperando su vivienda luego de haber pagado la cuota inicial, pero a quienes no les ha llegado el subsidio. ¿Cómo se va a resolver esa situación de inmediato? Imagínese usted la ilusión de la gente en el mundo de hoy, su casita, tener su casita, pero no se la entregan. Claro, es que eso viene atado a la situación que yo comentaba anteriormente, que el gobierno pasado no dejó los recursos dispuestos. Realmente ha sido doloroso para nosotros ver unas promesas sin soporte. Y eso es lo que generó esta situación que estamos enfrentando, pero ya está en solución porque en este momento tenemos para este año 2023 una asignación ya efectiva, datos del viernes pasado, porque semanalmente estamos haciendo asignación de más de 12.000 subsidios. No solamente el subsidio, sino la cobertura de la tasa de interés para que las cuotas disminuyan, porque es que con unas tasas de interés tan altas, pues las cuotas hacen imposible que las familias puedan cumplir con su obligación hipotecaria. Esto lo que ya hemos hecho. En este momento, en el Congreso de la República se está tramitando la adición presupuestal para completar los 35.000 subsidios que faltan para que todas las familias que ya tienen un negocio inmobiliario, que ya hicieron su crédito, que tienen su ahorro, que compraron su vivienda, puedan tener el subsidio. Estamos confiados en el Congreso en que la adición presupuestal se va a hacer y una vez tengamos esos recursos dispuestos se entregarán los subsidios en el próximo trimestre y resolveremos esa dificultad que dolorosamente tengo que decir fue causada el año pasado cuando se hicieron ofertas, promesas de subsidio sin soporte presupuestal. Ministra, y complementemos toda esta información que hemos entregado a los oyentes en estos últimos minutos aquí en RCN Radio con un tema que ya usted tocaba en la respuesta que le entregaba a Juan Manuel Ruiz y tiene que ver con el tema de las tasas de interés y los bancos. ¿Hasta dónde o hasta cuándo esto va a estar por las nubes y con la dificultad que genera para las personas que quieran acercarse a pedir un crédito a un banco? Sí, nosotros vemos que el problema estructural del sector de vivienda social es el acceso a crédito y el valor del dinero, las tasas de interés. No hay que dejar de lado que la coyuntura actual es de orden macroeconómico. Esto fue causado por la situación de pandemia y no es Colombia, es el mundo entero. Pero ya se ven señales de mejoramiento y también se ven respuestas locales. Hay entidades financieras colombianas que están bajando las tasas de interés para vivienda de interés social y eso es una maravillosa señal. De la mano con el sector financiero estamos trabajando para las familias y por supuesto es indispensable diseñar instrumentos financieros para las familias con menores ingresos, para las familias con ingresos de origen informal. Es en ese nicho de las familias más pobres donde nos concentramos en el trabajo actualmente.
es Catalina Velasco, ministra de Vivienda. Le agradecemos, ministra, por acompañarnos en RCN Radio, en esta cabina desde la ciudad de Neiva. Muchas gracias por su tiempo con los oyentes y un buen día. A ustedes gracias y buen día para todos y para todas. Bueno, interesante lo que hemos hecho en estos últimos minutos, Juan Manuel, Vlado, Rafael, porque este es un tema realmente que involucra sueños, anhelos, lo que la gente, lo que usted bien le expresaba a la ministra, la casita, ¿no? El ahorrar, comprar, tener la posibilidad de su techo, y mire con lo que nos hemos encontrado en estas dos entrevistas. Encontraron desfinanciado el programa Mi Casa Ya, ¿verdad? Se prometieron muchos subsidios que no se cumplieron después, y en este momento hay un esfuerzo del gobierno que reconoce Camacol y reconoce la ministra Catalina Velasco para que haya una apropiación presupuestal y en el próximo trimestre poder solucionar por lo menos el tema del corto plazo, y es aquellos 50.000 hogares que están pendientes de la entrega de su casa porque no se les ha asignado el subsidio. 2 veces repitió la ministra una frase que debería ser un mantra de todos los políticos, de los pasados que quieran volver, de los actuales o de los que quieran aspirar. A hacer promesas sin respaldo presupuestal genera este tipo de situaciones. Claro. No se puede hacer una promesa si eso no está soportado. Generar falsas expectativas. Falsas expectativas. Y eso parece que en parte, pues es un fenómeno muy amplio, es lo que está ocurriendo con este tema de la vivienda. Y otra cosa interesante de la entrevista con la ministra, y bueno, también con el presidente de Camacol, es que contextualizaron la información, porque es que uno a veces ve nada más un pedazo de la fotografía, y ella explicó muy bien cómo los subsidios venían con cierto ritmo hasta antes de la pandemia. Claro. Después de la pandemia se duplicaron, pero pues por razones obvias, y ahora están en un muy buen punto si se comparan con la prepandemia. No, y con lo que tienen proyectado, porque habló hasta el 26, exactamente, habló de la proyección que tienen, 50.000 anuales. Exactamente, entonces ahí yo creo que esa comparación, porque cuando comparamos y se dice, no, es que con respecto al año pasado pasó esto, pero hay que ver las cifras en su contexto, y ese análisis lo explicó la ministra de manera muy clara, y además saben una cosa que me gustó mucho, con una tranquilidad, sin fanatismos, sin esa superioridad o prepotencia que a veces muestran algunos funcionarios, ¿no? Muy tranquila, una señora muy técnica, muy buena explicando todo el tema, ¿no? Rafael. Varias cosas, yo coincido, me parece que la ministra de Vivienda es de lo rescatable que tiene el gabinete, no es un activista ni una radical de izquierda, y eso se nota en la manera en que encara su tarea en el ministerio y las entrevistas que le hacen en los medios. Dicho esto, yo sugiero llamar al presidente de Asobancaria, que era el anterior ministro de Vivienda, a que ponga la cara y diga efectivamente si lo que hubo en el gobierno anterior en el último año fueron unas promesas que no estaban soportadas presupuestalmente. Eso por un lado, pero por el otro me parece que hay sí un punto en el que vale la pena levantarle una pregunta a la ministra de Vivienda, y es cuando sostiene que no hay demanda suficiente y que por tanto deberían bajar los subsidios. Hay que poner sobre la mesa el siguiente hecho, que yo creo que es muy significativo del problema. En Colombia, cerca del 35% de las personas viven en arriendo, es decir, no tienen vivienda propia. Eso, mal contado, son 17 millones de personas. Una familia tiene en promedio 4 personas. Estamos hablando de algo más de 4 millones de familias que no tienen vivienda propia. De manera que si a uno le dicen que es que los subsidios en vivienda son en su punto más grande, más máximo, más alto, cerca de 70.000, pues evidentemente el déficit es gigantesco, sin contar el crecimiento natural de la población año a año. Lo voy a poner de otra manera. Me parece que deberíamos enfrentar, no desde el gobierno, sino en general los colombianos, el problema del déficit de vivienda propia como uno gigantesco que requiere un esfuerzo muy importante. Y para eso el programa Mi Casa Ya es vital, porque subsidia la entrada y después subsidia los intereses. Y por tanto es el único mecanismo que tienen muchísimas familias en Colombia para tener vivienda propia, que es, creo, el más importante de los anhelos de cualquier familia en el país.
por encima de cualquier otra circunstancia o consideración. Lo que quisiera una familia es tener su vivienda propia. A 70.000 subsidios al año no nos da. Es decir, la pregunta deberíamos hacerla al revés, es ¿qué es lo que tiene que hacer el país para incentivar la construcción aún más de vivienda de interés social y poder ir cerrando de manera más acelerada esa brecha que hay entre tantos millones de colombianos que no tienen vivienda propia y un programa de gobierno que sigue siendo muy chiquito?